San Javier era un pueblo donde la rutina dominaba los días. Todo transcurría de manera tranquila, sin mayores sorpresas. Mario García, un campesino de toda la vida, acostumbraba a regresar a casa al caer la tarde. Pero esa noche, Mario no volvió. Ana, su esposa, notó su ausencia cuando la cena ya estaba fría en la mesa. Al principio, no se preocupó demasiado. Mario solía perder la noción del tiempo cuando había mucho por hacer en el campo. Pero cuando las horas siguieron avanzando y el sol terminó por esconderse del todo, el miedo empezó a apoderarse de ella. Tomó el teléfono y llamó a algunos vecinos, preguntando si lo habían visto. Nadie sabía nada. En el pueblo, la preocupación comenzó a extenderse de casa en casa y para el amanecer del día siguiente se organizó una búsqueda. Encontraron su tractor abandonado en medio de un claro, con el motor apagado pero con la llave todavía puesta. Las herramientas que usaba estaban esparcidas en el suelo, como si hubiera dejado todo de golpe. Pero lo más inquietante no era la desaparición en sí. Alrededor del tractor, algo extraño estaba ocurriendo. Las vacas que pastaban en el campo mostraban marcas circulares en la piel. Eran como pequeñas quemaduras, perfectamente simétricas. Los animales estaban nerviosos, como si hubieran sido testigos de algo perturbador. ¿Qué demonios pasó en este lugar?, murmuró Francisco, uno de los vecinos, mientras examinaba las marcas en los animales. Los que habían salido a buscar a Mario empezaban a hablar en susurros, algo inquietos. Algunos decían haber visto luces en el cielo la noche anterior, pero nadie quería ser el primero en mencionarlo en voz alta. En San Javier, la gente era muy escéptica, pero lo que estaban viendo era difícil de ignorar. Parecía como si algo fuera de lo común hubiera sucedido en ese campo. Ana estaba al borde del colapso. La falta de respuestas era lo más angustiante. Ningún rastro, ninguna señal de lucha. Mario simplemente se había desvanecido. Las autoridades locales, que no estaban acostumbradas a tratar con misterios, sugirieron que quizás Mario se había extraviado o sufrido un accidente, pero el tractor y las marcas en los animales no cuadraban con esa teoría. Esa noche, Ana volvió sola a casa, tratando de mantener la esperanza de que Mario regresaría por la puerta en cualquier momento. Pero el silencio en la casa era abrumador. Sentada junto a la ventana, miraba el cielo oscuro, recordando las palabras de uno de los vecinos, quien con tono nervioso había mencionado haber visto un destello de luz sobre los campos, justo antes de que Mario desapareciera. Algunos decían que no era la primera vez que algo raro sucedía en la región. Historias sobre luces en el cielo habían circulado durante años, aunque siempre en susurros y acompañadas de risas incómodas. Nadie quería creer en cosas extrañas. Pero esa noche, mientras Ana observaba la oscuridad por la ventana, el aire parecía más denso. Y la sensación de que algo invisible la observaba desde fuera se volvió casi imposible de ignorar. Pasaron 10 días desde la desaparición de Mario. Ana había perdido la esperanza de encontrarlo con vida. El pueblo entero había buscado sin descanso, pero no había ninguna pista. Las autoridades cerraron el caso, como una desaparición sin resolver, y la vida en San Javier continuó. Pero el 10º día, justo al anochecer, Mario regresó. Apareció caminando desde el borde del campo, con la ropa desgastada, los zapatos cubiertos de polvo y la mirada perdida. Su andar era lento, como si no supiera dónde estaba. Ana, que lo vio desde la ventana, salió corriendo, llena de emociones confusas. Cuando llegó a su lado, Mario no reaccionó. Estaba vivo, pero parecía estar atrapado en una especie de trance. Sus ojos, vacíos y apagados, no mostraban ni rastro del hombre que había sido antes. Ana lo llevó a casa, con la ayuda de unos vecinos,
mientras el pueblo murmuraba en silencio. En casa, después de darle algo de comer y sentarlo junto a la chimenea, Ana comenzó a notar detalles inquietantes. Su esposo tenía extrañas marcas en la piel, pequeños círculos en su pecho y brazos, similares a los que habían encontrado en las vacas el día que desapareció. Eran como quemaduras, pero limpias y precisas. Intentó preguntarle qué le había pasado, pero Mario solo murmuraba cosas incoherentes, como si estuviera atrapado en otro lugar dentro de su mente. Esa noche, mientras Ana intentaba dormir, escuchó a Mario hablar solo desde la cocina. Se acercó sigilosamente y lo encontró parado junto a la ventana, mirando hacia el campo. Estaba diciendo algo en voz baja. Eran palabras que no entendía. Sonaba como un idioma extraño, algo que nunca había escuchado salir de la boca de su esposo. «Mario, ¿con quién hablas?», preguntó Ana, tratando de controlar su miedo. Él se quedó en silencio por un momento, como si no la hubiera escuchado. Luego, sin voltear hacia ella, respondió con un susurro. «Ellos me están esperando». El cuerpo de Ana se tensó. ¿Quiénes eran ellos? La respuesta quedó suspendida en el aire, mientras Mario seguía mirando fijamente hacia la oscuridad exterior. Esa noche, Ana no pudo dormir. El regreso de su esposo había traído más preguntas que respuestas. Algo lo había cambiado. Algo lo había marcado. Pero lo peor era la sensación de que lo que sea que fuera, aún estaba ahí afuera, esperando. Mario seguía en casa, pero no era el mismo. Las marcas en su cuerpo y su comportamiento extraño empezaron a inquietar aún más a Ana. Intentaba hablar con él, pero su esposo parecía estar ausente, como si una parte de él no hubiera regresado. De vez en cuando, murmuraba palabras en aquel idioma desconocido, siempre mirando al horizonte. Una mañana, mientras Ana preparaba el desayuno, escuchó un ruido seco en el suelo del baño. Corrió al cuarto y encontró a Mario tirado en el suelo, convulsionando. Su cuerpo se retorcía de manera espeluznante, y cuando Ana intentó sujetarlo, notó que sus ojos estaban en blanco, como si no pudiera ver. De repente, él se quedó quieto. La respiración agitada de Ana era lo único que rompía el silencio. Cuando Mario abrió los ojos, algo había cambiado. Se sentó lentamente y la miró fijamente. «Recuerdo algo», dijo en voz baja, como si temiera pronunciar las palabras. Ana se acercó. No sabía si quería escuchar lo que Mario tenía que decir. Entonces Mario dijo. Era de noche, había luces, muchas luces. Mario hizo una pausa, apretando los puños de las manos. No podía moverme. Sentía frío. Estaba acostado en una especie de camilla, y ellos estaban ahí, mirándome. Ana tragó saliva. Sabía que algo extraño había ocurrido, pero escuchar a su esposo describir lo que parecía ser una abducción, la aterrorizaba más de lo que podía admitir. «¿Qué viste?», preguntó con la voz apenas audible. «No sé, no puedo recordarlo bien». Eran altos, delgados y sin rostro. Mario se llevó las manos a la cabeza. «No puedo explicarlo, solo sé que me hicieron algo». Ana intentó mantener la calma, pero el miedo empezaba a invadirla. Las cicatrices en su cuerpo, los sueños perturbadores que Mario había tenido desde que regresó y ahora este recuerdo fragmentado. Todo indicaba que había sido víctima de algo que ninguno de ellos entendía. Esa misma noche, mientras Mario dormía, Ana decidió revisar su cuerpo de nuevo. Encendió una lámpara pequeña y examinó las marcas circulares con más detenimiento. Eran perfectas, casi como si hubieran sido hechas con precisión quirúrgica. Pero había algo más. Notó, bajo la piel de su cuello, una pequeña protuberancia.
Era dura, como si algo estuviera implantado bajo su piel. El corazón de Ana dio un vuelco. Quiso despertarlo, pero el miedo de descubrir qué era lo que realmente le habían hecho, la paralizó. Guardó silencio, apagó la lámpara y volvió a la cama, incapaz de dormir. Con una sola pregunta en su mente: ¿qué le habrán hecho a Mario? Después de descubrir aquella protuberancia bajo la piel de Mario, Ana no pudo quitarse la sensación de que algo más estaba ocurriendo. Cada noche, desde su regreso, había sentido una presencia en la casa, una especie de energía que la hacía estar siempre en alerta. Como si algo, o alguien, estuviera vigilándolos desde las sombras. Una tarde, mientras Mario descansaba, Ana decidió buscar ayuda. Se dirigió al único lugar donde podría encontrar respuestas. La casa de Alejandro. Un hombre mayor del pueblo, conocido por sus extraños conocimientos sobre fenómenos inexplicables. Muchos lo consideraban excéntrico, pero Ana estaba desesperada. Sabía que esto iba a pasar, tarde o temprano, dijo Alejandro, sirviendo una taza de té. Las luces, las desapariciones, no es la primera vez que pasa en esta región. Ana lo miró incrédula. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabías que esto podía pasarle a Mario? Alejandro suspiró y asintió lentamente. No es solo Mario. Ha sucedido antes. No a todos, pero hay quienes han visto lo mismo, las luces, los seres, y luego, el vacío. Pero pocos regresan. Y los que lo hacen, ya no son los mismos. Ana sintió que el corazón le palpitaba en el pecho. Alejandro le contó sobre casos anteriores, personas que habían desaparecido durante días o semanas, solo para regresar confundidas, con recuerdos fragmentados, y en algunos casos, marcas similares a las de Mario. ¿Y qué les hicieron?, preguntó Ana, sin poder controlar el temblor en su voz. A algunos les implantaron algo. Nunca sabremos qué es exactamente, pero parece que es una especie de transmisor o receptor. Alejandro la miró con ojos cansados. Quieren algo de nosotros. Siempre lo han querido. Ana se levantó abruptamente. Necesitaba volver a casa. Tenía que estar segura de que Mario estaba bien. Antes de salir, Alejandro le advirtió: ten cuidado, Ana. Esos implantes son más que simples objetos. Son una conexión. Y tarde o temprano, vendrán por él otra vez. De vuelta en casa, Ana encontró a Mario en el sofá, mirando la televisión apagada. Parecía en trance. Sus ojos fijos en la pantalla vacía. Pero lo más inquietante era que desde su llegada, la protuberancia en su cuello había crecido. Era más visible, más definida. Esa noche, después de acostarse, Ana no pudo conciliar el sueño. El silencio de la casa era perturbador. Pero entonces, algo la despertó de golpe. Un zumbido agudo invadió la habitación. Mario seguía dormido, sus manos se movían, como si estuviera soñando intensamente. Ana se levantó despacio, tratando de identificar el origen del sonido. Provenía del lado de la ventana. Al acercarse, vio algo que le cortó la respiración. En el cielo oscuro, una luz blanca y brillante se movía en silencio sobre los campos. Era la misma luz que los vecinos habían mencionado aquella noche en que Mario desapareció. Sin pensarlo, Ana corrió hacia Mario y lo sacudió para despertarlo. Sus ojos se abrieron de inmediato, pero no era el Mario de siempre. Sus pupilas dilatadas, su respiración agitada, y lo más inquietante, aquel zumbido, ahora era más fuerte. «Ellos vienen», susurró Mario. Con una voz vacía, como si hablara desde otro lugar. Ana no pudo dormir después de lo ocurrido. El zumbido en el aire se había apagado, pero algo seguía resonando en su cabeza.
Sabía que la luz en el cielo no era una coincidencia. Algo los vigilaba y los estaba esperando. Y Mario estaba conectado a todo eso. A la mañana siguiente, decidió llevar a Mario al médico. Pero sabía que no podía mencionar las luces ni las marcas en su cuerpo. Nadie le creería. Así que lo llevó con la excusa de que había estado comportándose de manera extraña desde su desaparición. El doctor lo examinó superficialmente, sin dar demasiada importancia a las marcas que Ana intentaba señalar. Parece estar bien. Físicamente no encuentro nada fuera de lo normal. Tal vez sea estrés o trastorno postraumático. Las desapariciones pueden causar amnesia temporal o confusión, dijo el doctor, mientras Mario permanecía en silencio. Ana sabía que no era solo estrés. Había algo más. Y la pequeña protuberancia en su cuello parecía la clave de todo. Esa noche, mientras Mario dormía, Ana decidió tomar una medida desesperada. Desenterró un pequeño estuche de primeros auxilios que guardaba en el armario. Adentro había unas pinzas, alcohol y una aguja esterilizada. Si nadie le iba a dar respuestas, tendría que buscarlas por su cuenta. Con las manos temblorosas, encendió una pequeña lámpara y se acercó al cuello de Mario, donde la protuberancia ahora era claramente visible bajo la piel. No podía esperar más. Desinfectó el área y con cuidado comenzó a presionar. Mario se removió ligeramente, pero no despertó. Ana sintió el sudor frío en su frente, mientras la aguja perforaba suavemente la piel. De repente, algo duro chocó con la aguja. Ana contuvo la respiración. Lo que fuera, que estuviera bajo la piel de Mario, no era parte de él. Con las pinzas, intentó sujetar el objeto y sacarlo. Con un pequeño tirón, lo logró. Lo que encontró fue algo que no pudo comprender del todo, un diminuto dispositivo metálico, no más grande que una lenteja. Parecía demasiado avanzado para cualquier cosa que hubiera visto antes. Era liso, sin bordes afilados, y tenía una especie de reluciente brillo azul que emitía un leve pulso. Ana lo sostuvo entre sus dedos, incapaz de comprender cómo algo así había terminado dentro de su esposo. De repente, Mario se despertó con un jadeo, incorporándose bruscamente en la cama. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con una voz confundida y alarmada. Ana, con las manos temblorosas y el dispositivo aún en su palma, intentó ocultarlo, pero era demasiado tarde. Mario la miraba fijamente, como si algo en él hubiera cambiado. Era como si al retirar el dispositivo, hubiera roto una conexión. ¿Qué es eso?, preguntó Mario, pero su voz no era la de siempre. Ana no supo qué decir. Lo que sostenía en la mano era la prueba de que algo más grande, más oscuro, estaba ocurriendo. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Mario se llevó una mano a la cabeza, apretándola como si algo dentro de él estuviera explotando. Ellos lo saben. Saben que lo sacaste, gritó, con una desesperación que Ana nunca había visto en él. Las luces de la casa parpadearon y el zumbido regresó, pero esta vez era más fuerte. Ana corrió hacia la ventana, y ahí estaban las luces en el cielo, más cerca que nunca, moviéndose rápidamente hacia la casa. Ana, con el pequeño dispositivo aún en la mano, no sabía qué hacer. Mario seguía retorciéndose en la cama, sudando y balbuceando palabras inentendibles. «Tienes que devolverlo», gritaba Mario entre espasmos. «Ellos lo quieren de vuelta. Ahora». Ana retrocedió, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué querían? Las luces ahora iluminaban el campo alrededor de la casa, proyectando largas sombras que parecían moverse por voluntad propia.
El dispositivo que había extraído de Mario seguía pulsando, como si fuera una especie de faro. Mario, con el rostro contorsionado por el dolor, se levantó de la cama de manera errática, tambaleándose hacia Ana. «Dámelo», dijo, con los ojos completamente desorbitados. «No sabes lo que estás haciendo». Ana dio un paso atrás, temblando. No podía entregarle el dispositivo, pero tampoco sabía qué hacer con él. En ese momento, algo golpeó la puerta principal. Un sonido potente, como si alguien o algo estuviera intentando entrar. Ana contuvo el aliento. No eran personas. Lo sabía. Corrió hacia la sala, con Mario siguiéndola de cerca, aún bajo una especie de trance. La puerta seguía resonando con los golpes, y los zumbidos en el aire hacían vibrar las paredes de la casa. Ana miró a través de una rendija de la ventana, y lo vio. Una figura oscura, deforme, alta, envuelta en una luz azulada, moviéndose de manera antinatural por el porche. Era una silueta inhumana, delgada, con extremidades largas, y su cabeza era demasiado grande para el cuerpo, sin rasgos visibles. Ana retrocedió aterrada. Mario la alcanzó, y de un tirón, intentó arrebatarle el dispositivo de las manos. «No puedes esconderlo. Ellos lo sentirán», gritó, con un tono que no parecía el suyo. Ana, llena de pánico, corrió hacia la cocina y tiró el dispositivo al suelo. En un acto desesperado, lo pisoteó con todas sus fuerzas, intentando destruirlo. Pero la pequeña pieza metálica no cedió. Su superficie brillaba con cada pisotón. El ruido en la puerta se intensificó, como si las criaturas estuvieran impacientes por entrar. Las luces se filtraban por las rendijas de las ventanas, creando sombras aún más largas y distorsionadas. Mario, sin fuerzas, cayó al suelo, agarrándose la cabeza mientras gritaba de dolor. «Tienen que llevárselo», gritaba. «No lo dejarán hasta que lo tengan de vuelta». En ese instante, las luces en el cielo se concentraron justo sobre la casa, iluminando el techo como si fuera de día. Ana sabía que no podía quedarse más tiempo ahí. Sin pensarlo, tomó el dispositivo, corrió hacia la puerta trasera y salió corriendo hacia el campo. El viento golpeaba su cara, pero lo que más la aterraba era la sensación de estar siendo observada desde todas partes. Sentía los ojos de las criaturas sobre ella, siguiéndola. No se atrevía a mirar atrás. Mientras corría, escuchaba el sonido de pasos detrás de ella, como si algo grande la persiguiera, pero al girar la cabeza, no veía nada concreto, solo sombras y destellos de luz que danzaban a su alrededor. Los zumbidos se intensificaban y el suelo parecía vibrar bajo sus pies. Finalmente, Ana llegó a un claro en el campo, sin saber qué más hacer. Con el dispositivo aún en la mano, lo lanzó con todas sus fuerzas hacia la oscuridad, esperando que aquello detuviera la persecución. Pero el zumbido no se detuvo. Las luces en el cielo permanecían inmóviles, como si estuvieran esperando algo más. Y entonces lo entendió. No querían el dispositivo. Querían a Mario. Ana se quedó paralizada en el claro. Sabía que no podía dejar que Mario se convirtiera en un objetivo. La desesperación la consumía, mientras miraba a su alrededor, buscando una salida. De repente, escuchó un grito desgarrador proveniente de la dirección de la casa. Era Mario. Llamándola. La voz resonaba en su cabeza, retumbando con una mezcla de terror y necesidad. «¡Ayúdame!», gritó Mario. Ana sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. La elección era clara, pero abrumadora. Dejar a Mario detrás podría significar perderlo para siempre, pero también sabía que regresar significaba arriesgar su propia vida. Sin pensar, comenzó a correr de regreso hacia la casa.
Cada paso parecía pesado, y las luces se acercaban, iluminando el terreno a su alrededor. Ana respiraba con dificultad, sintiendo que el tiempo se acababa. Al llegar a la entrada, se encontró con la puerta abierta. En el interior, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Las sombras danzaban en las paredes, y el zumbido que había estado presente se había transformado en un lamento profundo. Mario estaba en el suelo, inmóvil, con los ojos cerrados. La protuberancia en su cuello había crecido aún más, y una luz tenue parecía emanar de ella. Ana se arrodilló junto a él, sintiendo que el tiempo se había detenido. Ana gritó sacudiéndolo. «¡Despierta!». Con un movimiento repentino, Mario abrió los ojos. Pero no eran sus ojos. Eran fríos, vacíos, como si una sombra hubiera tomado su lugar. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las luces afuera brillaban más intensamente, y un sonido resonante se intensificó, llenando la habitación. «Tienen que llevarme. Es el único camino». «No», exclamó Ana. «No te dejaré». Pero Mario, en un momento de claridad, tomó la mano de Ana, mirándola a los ojos. «Ellos no vienen por mí. Vienen por el dispositivo. No puedo ser parte de esto. Si me llevan, quizás me dejen en paz». Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La idea de perderlo, de dejar que se lo llevaran, la aterrorizaba. Pero en el fondo, sabía que la presencia de esas luces no permitiría que Mario viviera en paz. Se lo llevarían de todos modos. «No», gritó de nuevo, sintiendo que su corazón se rompía. «Hay otra forma. No tienes que hacerlo». Pero Mario apretó su mano con más fuerza. «Tienes que creerme. Este es el camino. No dejes que se apoderen de nosotros. Escapa». Las luces afuera comenzaron a brillar intensamente, llenando la habitación de un resplandor casi sobrenatural. Ana vio que la protuberancia en el cuello de Mario comenzaba a vibrar, emitiendo un pulso constante que resonaba en el aire. Algo estaba ocurriendo. La luz de la protuberancia se intensificó, envolviendo a Mario en un resplandor brillante. Ana dio un paso atrás, sintiendo que una fuerza invisible la empujaba. De repente, un ser de luz se proyectó desde el exterior, iluminando la habitación. Ana cubrió sus ojos, pero no podía apartar la vista de lo que estaba sucediendo. La figura oscura apareció de nuevo, flotando en la entrada, mientras el ser envolvía a Mario. Mario la miraba fijamente, con lágrimas en los ojos. La luz lo rodeaba, y Ana supo que no había forma de detenerlo. Un instante después, el resplandor lo absorbió, y Mario desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Ana quedó sola en la casa. El eco de los gritos de Mario todavía resonaban en su mente. La luz se había desvanecido, y el zumbido que antes llenaba el aire, ahora era solo un murmullo lejano. Se sentó en el suelo, sin poder mover los músculos. La ausencia de Mario era un vacío imborrable. La casa, que antes había sido un refugio, ahora era un escenario de horror. El dispositivo que había sacado de su cuello estaba en el suelo, reluciendo débilmente. Sin pensar, lo recogió. Era un recordatorio de todo lo que había perdido. Ana sabía que no podía permanecer ahí. Las luces, aunque se habían ido, estaban lejos de haber desaparecido. Tenía que escapar, no solo del lugar, sino también del destino que parecía acecharla. Con una determinación renovada, se levantó y salió de la casa. Mientras caminaba, la luz de la luna iluminaba su camino, pero la oscuridad a su alrededor parecía moverse con vida propia. Los recuerdos de las luces y de Mario se entrelazaban en su mente, y la imagen de su esposo perdido la perseguía en cada pensamiento.
Ana decidió dirigirse al pueblo en busca de respuestas, pero también la necesidad de ser escuchada. La gente tenía que saber lo que realmente estaba ocurriendo. El silencio y la indiferencia no podían ser la norma. Se encontró con algunos vecinos que la miraban con ojos de compasión y temor, y al contarle su historia, notó que muchos de ellos ocultaban sus propios secretos. Poco a poco, otros comenzaron a hablar. Relatos de luces en el cielo, de desapariciones inexplicables y de figuras sombrías que merodeaban en la oscuridad. Cada testimonio que escuchaba encajaba como piezas de un rompecabezas que había permanecido oculto por demasiado tiempo. Ana se convirtió en una voz para aquellos que habían sido silenciados. Se unió a otros afectados, creando un grupo de apoyo. Las historias de terror y pérdidas se entrelazaron, formando una red de solidaridad. Pero la sensación de que algo más grande acechaba seguía latente. Un año después de la desaparición de Mario, Ana se encontraba en una reunión en el pueblo, hablando ante un grupo de personas interesadas en el fenómeno. Mostró el dispositivo, ahora cubierto de polvo pero aún visible, y compartió su historia. La reacción fue variada, algunos se sintieron inspirados, otros escépticos, pero todos estaban atrapados por el misterio. No podemos permitir que nos controlen, dijo Ana, con una voz firme. Si no decimos nada, ellos ganan. Mario no se fue. Él es parte de todos nosotros, y si no nos unimos, nunca podremos luchar contra esto. La multitud, inicialmente reacia, comenzó a asentir. Al final de la reunión, varias personas se acercaron a Ana, compartiendo sus propios relatos de encuentros extraños. Había algo reconfortante en la unidad, pero también una sensación creciente de peligro. Mientras el sol se ponía, Ana se detuvo en el campo donde había perdido a Mario. En el silencio del atardecer, tomó el dispositivo y lo sostuvo en alto. La luz del sol se reflejaba en él, creando un pequeño destello que parecía captar la atención del cielo. Te prometo que no te olvidaré, susurró, sintiendo una mezcla de dolor y esperanza. Aunque había perdido mucho, no iba a dejar que su historia terminara en la oscuridad. Si quieres ver más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos el próximo video.